El pueblo no se somete, es la consigna que en Panamá sus ciudadanos están manifestando a los cuatro vientos ante las acciones entreguistas y sumisas de su gobierno para no quedar mal con Estados Unidos, manteniendo al país del canal como su patio trasero, al firmar un memorando de entendimiento donde se reactivarían las bases militares norteamericanas, una verdadera traición a la patria de rodillas, sin dignidad, dándole la razón a Donald Trump de que hay países que le besaron. Nos vamos con la nota que analizaremos a continuación. Domingos, Panamá ha encendido sus alarmas tras la firma de un memorando entre su ministro de Seguridad y el secretario de Defensa de Estados Unidos que abre la puerta al regreso de tropas estadounidenses al Istmo. Lo que parece un acuerdo técnico es, para miles de panameños, un pacto de traición disfrazado, un retroceso histórico que pone en jaque su soberanía conquistada con sangre y dignidad. Ahí lo tienes, Margarita, una nueva forma de sumisión. ¿Cómo Sí, estás? sí. Bien, Ivette, pero preocupada porque la patria grande está en peligro. Cada vez que pasan esas cosas, la verdad es que uno ve mucho más de cerca las situaciones inquietantes. Porque cuando uno pensaba que al menos en el orden noticioso ya se habían calmado esas turbulentas aguas del Canal de Panamá por la amenaza injerencista de Estados Unidos, obviamente, ahora reflota el tema en medio del rechazo popular que se expresa de manera bien gráfica sobre el pavimento en las calles ismeñas, después de que el gobierno de ese país, encabezado por José Raúl Mulino, firmara un memorando de entendimiento con la Secretaría de Defensa de Estados Unidos, con Pete Hegseth, que el pueblo de Panamá percibe como una seria amenaza a su soberanía. Y yo creo que no son, digamos, sentimientos infundados ni nada por el estilo. Esto establece un contraste verdaderamente preocupante entre lo que piensa o hace Mulino, que a él le parece inofensivo lo que han firmado, y lo que el pueblo de su propio país considera que representa un verdadero peligro. Y hay que recordar, Ivette, que ese memorando de entendimiento lo firmaron el pasado 9 de este mes por el ministro de Seguridad de Panamá y el secretario de Defensa, y ha generado mucha, pero mucha preocupación porque se teme que pueda facilitar el regreso de tropas estadounidenses al país después de 25 años de la reversión del Canal de Panamá. Y es evidente que la administración Trump pues está usando ese burdo pretexto de la presencia china, porque eso es todo, en el fondo es todo eso, en el Canal de Panamá, argumentando que representan los chinos una amenaza para la seguridad nacional y regional. Pero bueno, lo que se sabe es que realmente lo que quieren es adueñarse de ese paso navegable tan importante estratégicamente y tan vital económicamente para los panameños. Recordemos que Trump reclamó que el Canal de Panamá es un activo estratégico, eso no debemos olvidarnos, vital, pero para Estados Unidos, tanto en términos económicos como de seguridad nacional. Y dijo que el canal nunca debió ser entregado a Panamá. Incluso ha criticado ese tratado que se firmó en 1977 por el entonces presidente Jimmy Carter como un error histórico. Bueno, por eso, para retomar posesión del canal, él ha usado ahora como pretexto lo que considera como la creciente influencia de China en las operaciones del canal. No sé si te acordarás que al principio hasta estaban buscando si en los pasillos, en las calles aledañas al canal, había carteles con letras chinas. Bueno, ahí estás mostrando la foto. Bueno, todo eso lo exploraron a ver si había algo que les dijera a ellos desde lo comunicacional que China era el dueño del canal, porque eso era lo que querían demostrar para convencer a la opinión pública. Y han usado ese pretexto que él considera como la influencia de China en las operaciones y asegura exageradamente, como es natural, en la forma discursiva que sabemos que tiene Donald Trump, que eso representa una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y la región. Oye bien, bueno, por ese motivo es que su administración ha promovido esos acuerdos con Panamá
que van a permitir el despliegue de tropas estadounidenses en áreas adyacentes ahí al canal, bajo el argumento de protegerlo de la influencia china. Y lo que llama la atención es que al principio habíamos visto a un presidente panameño parado firme ahí, digno, en rechazo a las afirmaciones de Trump, insistiendo en que el canal es y seguirá siendo propiedad de Panamá. Un tema que ha generado, ya se sabe que tensiones diplomáticas y muchísimas críticas, tanto dentro como fuera de Panamá. Pero de buenas a primeras, Ivette, con la visita del secretario Pete Hegseth, el gobierno panameño suscribió ese memorando contra el pueblo de Panamá, porque en realidad es contra la soberanía de su país. Y por eso es que el pueblo ha tomado las calles para manifestarse. Así es, Margarita. Lamentablemente, los ciertos presidentes latinoamericanos todavía piensan que plegarse a Estados Unidos es una obligación y se comportan como viles vasallos de un señor feudal en decadencia. Lamentablemente, esto es lo que se está viendo en países como Panamá, como Paraguay, como Argentina, incluso con El Salvador últimamente, y estamos ante una presión que hace Donald Trump y que los gobiernos se ciñen a sus deseos más profundos. Donald Trump había dicho recientemente el argumento para estar detrás del canal desde que un poco antes incluso de iniciar su gobierno, es que los estaban estafando, que las tarifas que les cobraban a los barcos estadounidenses eran demasiado grandes. ¿Te acuerdas? Si eso no cambiaba, exigirían que el canal fuera devuelto a Estados Unidos en su totalidad rápidamente y sin hacer preguntas. Él hace eso porque él considera que tiene todo el derecho y que puede hacer literalmente, Margarita, lo que se le venga en gana. El presidente José Raúl Mulino en su momento respondió, como tú dices, muy enérgicamente diciendo que cada metro cuadrado del canal seguirá perteneciendo a Panamá. Pero definitivamente esto duró poco y incluso la visita de Marco Rubio dio de qué hablar también en su momento, porque Marco Rubio también hizo eco de estas afirmaciones de Donald Trump y pues generó una serie de manifestaciones convocadas por varios frentes en Panamá. Sin embargo, como que el señor Mulino no lo atiende o no le interesa. No sabemos qué tipo de intereses también tiene. Igual, el tema del control del canal está supeditado, como tú bien lo decías, a un problema con China, a esa obsesión casi que enfermiza, aunque uno diría que darle ese cariz a, a la intención de Donald Trump de apropiarse de ciertos territorios como Groenlandia o como Panamá o incluso como Canadá sea algo enfermizo, sería como darle una justificación. Eso viene con un fundamento ya más planeado y más complejo que tardaríamos mucho en analizar, pero que sí es algo de mucho cuidado. Lamentablemente en estos momentos la situación está muy álgida en estos territorios latinoamericanos. Donald Trump dijo que prácticamente que el que estuviera con China estaba contra él. Su asesora espiritual dijo que cualquiera que estuviera en contra de Donald Trump estaría en contra de Dios mismo. En ese nivel de sectarismo y de fascismo estamos en el mundo, lamentablemente. Pero fíjate, estamos analizando ahora la reacción popular, la reacción de los panameños ante esta actitud, yo diría, ambivalente o dudosa por parte del gobierno de Panamá. Hay agencias de noticias como Hispan TV y Prensa Latina que están dando cuenta de que los panameños se siguen manifestando en las calles y por ese acuerdo que ellos consideran espurio
Prensa Latina, por ejemplo, publicó una nota. Ah, mira, ahí está. Y publicó con esa imagen precisamente donde figuran detrás de ese cartel hay centenares de personas, de panameños avanzando por las calles, mientras enarbolan esa tela que dice un solo territorio, una sola bandera, y con el signo numeral, como ahí se puede ver, dice esta patria no se vende. Y la verdad que esto, y ver lo que pones de manifiesto, la férrea postura y la actitud del pueblo y de diversos sectores, incluyendo organizaciones sindicales y grupos ciudadanos, de rechazar lo que ellos consideran una violación del Tratado de Neutralidad del Canal. Además, se han presentado muchísimas denuncias legales ya para intentar frenar la implementación de ese acuerdo. Sin embargo, bueno, como contraste a esta reacción popular, como yo te comentaba, que es de dignidad, que es de patriotismo, bueno, pues las fuentes contraponen al gobierno panameño de Mulino defendiendo ese pacto y asegurando que no implica la instalación de bases militares permanentes, sino cooperación en materia de seguridad y ejercicios conjuntos. Bueno, de una manera muy noble de ver las cosas. Sin embargo, la oposición sigue con una postura firme de que ese acuerdo representa una cesión de soberanía. Eso no hay quien se lo quite de la cabeza a los panameños. Y alguien que pudo alertar a la ciudadanía de ese peligro fue Saúl Méndez, el secretario general de Suntrax, que denunció al presidente Mulino y a su ministro de Seguridad, a Fran Ábrego, entre otras autoridades, por permitir, según el medio que amplifica la nota, que se vulnere el Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá, con el tránsito sin costo de buques de la Armada estadounidense y auxiliares, además del establecimiento de bases militares, porque ese es la preocupación mayor que sienten ellos. Y para Méndez, el mandatario debería ser juzgado por traición a la patria. Es verdaderamente severa la acusación, y lo dijo en alusión al contenido de una declaración conjunta que, entre otras cosas, pues establece bajo el manto de la cooperación en la lucha contra el crimen organizado esos ejercicios conjuntos y enclaves que se pretenden. Imagínate, Ivette, si los panameños tienen motivos o no de sobra para preocuparse, que en una conferencia de prensa el propio Pete Hegseth sugirió que las tropas de su país, o sea, de Estados Unidos, regresen a Panamá para proteger la vía interoceánica que él llamó la influencia maligna de China, que está bajo la influencia maligna de China. Total. Entonces, sostuvo también que los ejercicios esos conjuntos de defensa que se realizan regularmente son una oportunidad. Mira qué manera, cómo manejan y trabajan el mensaje para revivir una base o una estación aeronaval donde operen tropas estadounidenses. Le están poniendo la bota en la cabeza, pero sin miramientos. Y todo esto no acaba acá, los colectivos estos gremiales alertaron además sobre otro pacto que hay, que prevé la presencia rotativa, o sea, se van unos y entran otros, de estadounidenses y de fuerzas panameñas también en localidades como Rodman, que está en la entrada del canal por el Pacífico, Howard, pues, que es en el aeropuerto de Panamá Pacífico, y en el sector Sherman, que es en la caribeña Colón. Incluso en esta última instalación dicen de la llamada Escuela de Supervivencia en la Selva. Y me voy a referir muy brevemente a este tema porque es muy interesante. No es para menos que estén alarmados los diversos gremialistas de Panamá, porque ese centro recuerda la Escuela de las Américas, que fue creada en Panamá en 1946 y hasta 1984 estuvo promoviendo técnicas de tortura y entrenamiento militar para las dictaduras que operaron en nuestro continente. Lamentablemente por ahí vienen. Hay que tener visión para darse cuenta de esos peligros. Pero más peligroso, Margarita, es el hecho de que un poderoso consorcio multinacional se haga a puertos en el canal, que nos referimos específicamente a BlackRock, que es uno de los
gigantes que maneja el mundo. No nos digamos mentiras. BlackRock es un fondo de inversiones de Estados Unidos de bastante influencia en el mundo entero. Ya sabemos que tiene acuerdos y intereses en todas partes, incluido Ucrania. Y en este caso, el tema del Canal de Panamá no es la excepción. La influencia de China sobre el canal, pues, dio pie para que este acuerdo con esta empresa aliviara de alguna manera las preocupaciones de Donald Trump, ¿no? En ese orden, el presidente de Estados Unidos, pues, convirtió la recuperación del Canal de Panamá en una de sus prioridades. Y esto, pues, es con la consigna, le dimos el canal a Panamá, no a China, y lo vamos a recuperar. Eso lo dijo en su discurso de presidencia, ¿no? Cuando asumió como presidente. Y en ese caso, pues, se había argumentado que era que China tenía el control total del canal, cuando eso no es cierto. China sí tiene algunos puertos dentro de su manejo, pero nunca ha sido dueño, ni mucho menos del canal. El canal sigue siendo operado por Panamá porque fue devuelto a Panamá en su momento. Eso fue en el 99, creo que fue, cuando lo entregaron nuevamente, como se había acordado. El acuerdo de Torrijos-Carter fue ya en los 70, ¿cierto? Más o menos. Sí. Sí, y se devolvía el canal al país centroamericano el 31 de diciembre del 99. Para Jimmy Carter, que era el presidente cuando se hizo ese acuerdo de Estados Unidos, la devolución del canal era lo más importante porque tenía que ser un trato justo y honorable con una nación soberana, aunque fuera más pequeña. Esa era la filosofía de Jimmy Carter. Yo diría que uno de los pocos presidentes que no tiene, digamos, ese signo ahí desastroso, sino que él sí se preocupó por hacer buenas relaciones con los países más pequeños y no ser, ¿cómo se dice?, injerencista, ¿no? En eso se tuvo mucho cuidado. Mira, en este mapa, Margarita, están las bases que dejó Estados Unidos. Mira, son 2, 5, 8 puntos que pretenden volver a poblar, volver a tener, a reactivar, sí. A reactivar, y no es para menos, es preocupante, Margarita. 8 bases son complicadas. Recordemos todo lo que significó en su momento la presencia de Estados Unidos en Panamá. No más lo que pasó bajo el gobierno de Noriega, ¿te acuerdas? Todo ese desastre social que hubo y cuando lo sacaron de allí. Panamá ha sufrido muchísimo, bases militares con minas, también con campos minados que no se pueden tocar, está eso amurallado prácticamente y no se puede pasar por esos terrenos y no se van a desminar en muchísimo tiempo. Todo gracias a los ejercicios de cooperación militar con Estados Unidos. Yo creo que lo peor del caso es que esa beligerancia estadounidense contra China lo que hace es convertir prácticamente, Ivette, en rehén a Panamá, porque todo el mundo sabe que el poderoso rival del país del norte es el gigante asiático y que Trump está resuelto a hacer lo humanamente imposible para tratar de socavarlo. Por eso ya no se ocultan para nada, no disimulan absolutamente nada para decir lo que declaró el jefe del Pentágono en la cumbre esa de la seguridad de Centroamérica. En la inauguración de esa cumbre de seguridad, él dijo que afirmó que enfrentarían amenazas en la región, sobre todo de China,
y que la misión de Estados Unidos es alcanzar la paz mediante la fuerza con un enfoque de América primero. Bueno, te preguntarás, ¿y qué dicen los chinos sobre ese alarde de fuerza estadounidense, vulnerando de paso los derechos y la soberanía del Canal de Panamá? Como es natural, Ivette, de la cultura que conocemos de ese país de más de 1.400 habitantes, contra el que Trump se obstina en luchar. Bueno, los chinos lo que han hecho es que han rechazado las afirmaciones de Estados Unidos y las han calificado de campaña sensacionalista para sabotear la cooperación chino-panameña. Además, China ha defendido su participación en el canal, porque realmente están ahí, como bien tú decías, tienen sus propiedades ahí, firmaron sus convenios, sus acuerdos a un plazo determinado y hasta que no se termine, no se van. Y bueno, los chinos argumentan que sus inversiones han contribuido al desarrollo económico de Panamá y como suelen hacerlo, cautelosos y desde el terreno diplomático, pues la embajada china ahí en Panamá acusó a Estados Unidos de intentar imponer su dominio sobre el canal y de utilizar esa teoría de amenaza china como excusa para intervenir. Así que no se han quedado tampoco callados. Ellos son cautelosos, tranquilos, sosegados, pero cuando dicen a trabajar, lo que ponen es bomba. Así es, Margarita. Ya lo han hecho, ya lo están haciendo. De hecho, ellos no atacan con misiles o con agresiones verbales como nos tiene acostumbrados ya Donald Trump, con su grosería, su vulgaridad y el comportamiento que no obedece a un comportamiento de un presidente de una nación como esta, ¿no? Los chinos responden con acciones muy sutiles pero contundentes. Anunciaron en estos días precisamente la posibilidad de una apertura de una fábrica de chips, ¿no? En Estados Unidos, que le iba a prestar, el que le iba a dar pues todos los suministros a Nvidia, y resultó que salen la amenaza de los aranceles del 245%, Margarita, y los barcos chinos que le dan suministros para la fabricación de esos chips, que son casualmente tierras raras, Margarita, que no tiene ni siquiera Ucrania, pero están ahí, como el galio y otros elementos bastante difíciles de conseguir. Los barcos chinos dieron media vuelta y se fueron. Así es. Y otro sable que le sacó China fue lo de los Boeing, que también ya dijo que no iban a pedirle más ningún avión Boeing a Estados Unidos. Así es que son acciones que hacen de manera muy inteligente, muy cuidadosa para darle respuesta al soberbio adversario económico que tienen en Estados Unidos. Bueno, creo que tenemos un video para ver ahí. Sí, pero antes de ir al segundo video, te iba a comentar precisamente, mientras tanto ocurre eso, lo lamentable es que los países latinoamericanos siguen plegándose a los caprichos del señor Trump, y eso sí es lo lamentable, porque se viola totalmente la soberanía y la dignidad de un pueblo. Vamos efectivamente a ver el siguiente segmento. Adelante. Su reciente gira por Texas dejó entrever sus intenciones al declarar que el Canal de Panamá nunca debió ser entregado y que su administración, de volver al poder, haría lo necesario para proteger los intereses de seguridad y comercio de los Estados Unidos. Estas palabras, lejos de ser diplomáticas, son un eco claro de las doctrinas intervencionistas que durante más de un siglo dominaron la política exterior estadounidense hacia América Latina. El pueblo panameño, sin embargo, ha madurado. Ya no es el mismo de décadas atrás. Ha aprendido del pasado y hoy se moviliza con determinación, respaldado por una conciencia colectiva que no permitirá la entrega silenciosa de su soberanía. Intelectuales, activistas, exdiplomáticos, estudiantes y obreros coinciden en una consigna. Panamá es para los panameños. En este contexto, se vuelve urgente que los países latinoamericanos y los organismos regionales actúen.
La CELAC, la UNASUR, el ALBA y hasta la OEA deben pronunciarse con contundencia ante la injerencia estadounidense. Frente a este escenario, no bastan las palabras de condena. Panamá necesita apoyo diplomático, mediático y organizativo. Necesita que la comunidad internacional entienda que este no es un asunto bilateral, sino una amenaza al derecho internacional. Panamá grita una vez más su independencia. No entra ningún gringo, repiten con fuerza hombres, mujeres y niños que marchan con banderas nacionales, con fotos de Omar Torrijos, con carteles que claman dignidad. La consigna es clara y la determinación inquebrantable. No permitirán que la historia se repita. No entregarán el canal, porque hoy, más que nunca, la patria grande está despierta, y con ella un pueblo que ha comprendido que la soberanía no se pide, se ejerce. Impresionante, Margarita, y es así. Ya no, Latinoamérica, el pueblo latinoamericano ya no es el mismo de hace un tiempo. Lo lamentable son los gobiernos, los supuestos líderes que se siguen plegando porque creen que esa es la forma, porque creen que si le dicen no a Estados Unidos van a colapsar y bueno, va a haber en lugar de sacar adelante sus propias fortalezas y pelear por la dignidad de sus pueblos, no lo hacen. Y eso les vale, pues. Bueno, por eso es, Ivette, que tenemos la percepción de que la administración Trump se nos está presentando como un elefante en un bazar, intentando avanzar de manera muy torpe por sobre nuestras tierras, con esa consigna de América primero, pero con la connivencia de gobiernos titubeantes que no tienen en cuenta la fuerza de un pueblo como el de Panamá, que ha salido ahora a las calles a defender su soberanía sobre el canal, que le da vida, que le da prosperidad, y son lo suficientemente inteligentes como para advertir que los gringos no van a mover su ejército allí para un simple ejercicio conjunto. Ellos saben, porque la historia se los ha hecho recordar, que cuando los gringos desembarcan es para quedarse, porque les puede pasar, como dice el refrán, quien presta el tejado termina durmiendo a la intemperie. Y esto sugiere que cuando un pueblo permite la injerencia foránea sin cautela, corre el riesgo de perder su autonomía y quedar vulnerable a decisiones ajenas. Así es que esa es, me parece a mí, que una enseñanza que hay que tener en cuenta. Bueno, hasta aquí este comentario. Quiero dar a todos las gracias por la amable sintonía que nos han dedicado en este día. Y seguramente, Ivette, tienes algo para cerrar también. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a nuestra audiencia, como siempre, que nos acompaña en estas emisiones de nuestro análisis de prensa alternativa de las noticias que van más allá en profundidad. Los esperamos para que se sigan sumando a nuestro canal, que ya suma más de 1 millón de seguidores y que sigue creciendo gracias a ustedes este año con más y mejores contenidos, informes especiales, invitados de lujo. Vamos a seguir en al aire gracias a su sintonía. Nos vamos con la reflexión del día. El individuo permanece completamente soberano solo bajo un régimen de total libertad. Cada monopolio, cada privilegio es un ataque a su soberanía. Lo dijo Gustave de Molinari. Nos vemos hasta que nos volvamos a encontrar. Chao.